Y bueno, pues precisamente en este tema de la educación a distancia, creo que la interrogante, la cuestión, una de tantas que tenemos, pero que sí es muy, muy importante, es el tema de la desigualdad. ¿Hacia dónde va? ¿Se va incrementando? ¿Podría reducirse un poco? Las autoridades están cumpliendo en esta parte. Nosotros como sociedad, ¿qué tanto estamos aportando para que la desigualdad crezca? Y bueno, pues está en la línea, ya está el doctor Felipe Gaitán, es especialista en sociología, investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, ya está con nosotros. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes aquí. Muchísimas gracias, doctor. El tema de la desigualdad en este Aprende en Casa 2, en lo que llevamos de este ciclo escolar, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde nos va a llevar? Fíjate, Ulises, que es algo interesante porque en el caso de la pandemia vino a cambiar todo el sistema educativo, todas nuestras formas pedagógicas, didácticas, Claro. toda la forma de gestión educativa que teníamos y que no estábamos preparados, no estábamos de alguna manera como estábamos previéndolo en un futuro como muy lejano, pero se nos adelantó y en pocos meses tuvimos que implementar una serie de acciones y actividades. Y lo que nos mostró esta pandemia son dos cosas. Una de ellas tiene que ver el rezago educativo en el que vamos a entrar, porque muchos de los estudiantes se han dado de baja o no van a asistir y se van a reincorporar posteriormente, pero también va a haber un problema de deserción escolar. Es decir, deserción implica que estos alumnos que estaban en el proceso de su ciclo escolar abandonan completamente la escuela para dedicarse al trabajo, para dedicarse a otras actividades y no regresan a la escuela. Entonces, esto sí va a implicar un problema, no solamente en este momento, en este presente, sino generacionalmente, va a marcar una generación. Porque si tomamos en cuenta las cifras que la propia Secretaría de Educación Pública y el gobierno mexicano en general había pronosticado, habíamos visto que en 2010 el promedio de edad escolar en los mexicanos era de 8.6 años, es decir, estamos en la secundaria. Para el 2015 se había incrementado un año más, 9.1 años en promedio escolar, y el 2018 incrementamos otro año más, 10.1. ¿Cuál es el problema con la pandemia? En la pandemia lo que vamos a tener es un retroceso. Se había pronosticado que pudiéramos llegar a 12 años. Es decir, la conclusión de bachillerato, casi entrando a bachillerato, iba a ser el promedio de los estudiantes mexicanos, de los mexicanos en general. Pero con la pandemia lo que vamos a tener es un retroceso de 1.5 años. Es decir, vamos a tener una tasa de deserción escolar y de rezago educativo. ¿Cuál es otro problema que se presenta durante la pandemia? El problema tiene que ver con lo que tú mencionabas, Ulises, del tema de la desigualdad y sobre todo la polarización. Y me refiero a polarización al tema de que no vamos a aprender de la misma manera y vamos a tener contenidos y aprendizajes distintos por las condiciones tecnológicas, por las condiciones sociales, por las condiciones económicas en las que estamos. Entonces, en promedio, lo que podemos ver, y ustedes mismos en la nota decían, lo señalaban, el tema del acceso a la tecnología, que 44.3% de los hogares en México apenas cuentan con una computadora y 56% de los hogares cuentan con internet. Pero tengan en cuenta que en una computadora a veces son varios niños, y los niños tienen que combinarse con los padres que también realizan algunas actividades, las que pueden en línea. Entonces tenemos un problema de distribución de tiempos, pero también de acceso a este servicio, ¿no? Entonces la Secretaría de Educación Pública más o menos plantea que cerca de 10.2 millones de estudiantes están en riesgo de no tener los aprendizajes adecuados por el tema tecnológico. Solamente 3.6 millones de niños en el país tienen esta posibilidad. Híjole, doctor, la situación es bastante complicada. Ahora, el gobierno federal pues ciertamente se ha caracterizado por reconocer el problema, por reconocer que existe esta situación, pero hay mecanismos para que esto cambie, para cambiar el rezago, para disminuir este rezago que se va incrementando, la desigualdad, estos problemas que, bueno, pues nos están afectando. Ya mencionaba usted el nivel educativo que tenemos, la situación de este ciclo escolar, la pandemia que no termina. Yéndonos un poco más a lo propositivo, al cómo sí mejorar la situación de la educación en México, ¿existen mecanismos, hay instancias internacionales, nacionales, alguien que intervenga para que esto cambie?
Fíjate, Ulises, que sí hay un lado positivo que en este caso, y hay que reconocer a los docentes que han hecho una labor importante, han hecho una tarea titánica, porque han tenido que transitar de modelos presenciales a modelos virtuales o modelos online. Y en este caso ellos han realizado toda una labor titánica porque han tenido que cambiar los modelos pedagógicos a los modelos en línea. Y esto ha sido de ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. También los alumnos, los estudiantes, están aprendiendo, aunque muchos ya muestran hartazgo y muestran cansancio. Pero el lado positivo es que lo que nos va a permitir en el corto plazo es tener un sistema educativo que no se había modificado y ahora con la pandemia se modifica de manera importante. El tema tecnológico va a ser importante y lo que lo que va a hacer es que podamos tener acceso a formas, nuevos mecanismos, nuevas formas pedagógicas. Pero eso tenemos que aprenderlo todo, no solamente desde el gobierno, sino también todos los sectores, padres de familia, docentes y sobre todo también los alumnos, entrar en esta dinámica, en esta nueva dinámica. Porque el virus, aun cuando llegue la vacuna, no vamos a regresar a clases de manera como lo hacíamos antes. Va a tener que ser modelos híbridos, modelos todavía que no necesariamente van a ser presencial, algunas van a ser en línea. Entonces, hay algo positivo. Esta generación, si bien va a mostrar un rezago educativo, sí va a tener una mayor posibilidad de aprendizajes mayores y de mayores posibilidades que las que tenían hasta hace algunos meses. Y fíjate que estamos hablando como si fuera un pasado muy lejano, pero fue hace algunos meses nada más esto. Muy bien, doctor, precisamente, bueno, pues ya para concluir, las autoridades tienen esta capacidad o van a ir mejorando, ¿cómo lo ve usted? ¿Van a ir mejorando la capacidad de reacción ante las nuevas condiciones, las nuevas problemáticas que vaya poniéndonos la pandemia enfrente? ¿Sí han sabido resolverlo? Está mencionando que vamos a prueba y error, pero sí va mejorando la capacidad de reacción de la autoridad para evitar que el rezago, la desigualdad se incrementen. Fíjate, Ulises, que en el caso del gobierno, las estrategias que ha seguido, en principio fue todo online, pero se dieron cuenta y bueno, era evidente que no iba a ser posible llevarlas online, entonces abrieron la televisión educativa, es decir, estos programas en televisión. Y aún hay problemas en esto, hay grandes rezagos. En todo caso, lo que hay más bien son contenidos alternativos que diferentes organizaciones civiles y organizaciones internacionales están proporcionando. UNICEF y otros más están generando contenidos que pueden ser fácilmente distribuidos entre la población. Entonces, el gobierno sí ha tenido fallas importantes, pero también se han hecho esfuerzos y se han conciliado con organizaciones civiles dedicadas a la educación para poder al menos disminuir la brecha digital, pero también la brecha económica que va a representar esta pandemia en el sector educativo. Entonces, esperemos que el siguiente ciclo escolar, todavía seguimos en el 2020-2021, sea todavía en este ensayo podamos mejorar muchísimas otras cosas. Muy bien, doctor, pues le agradezco que nos haya acompañado estos minutos. Vamos a estar muy pendientes de cómo va avanzando el sistema educativo, cómo van avanzando las clases a distancia. Por lo pronto, muchísimas gracias. Tengo un feliz año, un abrazo. Igualmente a ustedes y al auditorio. Un gusto. Muchas gracias. De verdad es un tema importante, es un tema que le daremos seguimiento aquí en Mega Noticias. Un tema bastante complicado, Ulises, ya lo platicaba el maestro, y tú, sobre todo esta brecha